Jens Stoltenberg miente descaradamente cuando afirma que la OTAN como institución no se está preparando para una guerra mayor con Rusia. Mientras tanto, insta y presiona a los países miembros a levantar las restricciones sobre el uso de armas por parte de Ucrania contra el país del oso. El quid de la cuestión, según los expertos, es que los Estados miembros de la OTAN no estarían preparados para una guerra con Rusia. Sin embargo, mientras los países discuten sobre el tema, Kiev ya está haciendo uso de los misiles de Storm Shadow sobre territorio ruso. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. En una sorprendente muestra de debilidad, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha declarado que no enviarán tropas occidentales a Ucrania. Esta decisión tomada en una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas ha puesto fin a semanas de especulación y ha reducido significativamente el tono de confrontación entre la OTAN y Rusia. No pretendemos formar parte del conflicto, enviar nuestra fuerza ni participar de ninguna manera en las hostilidades, declaró Stoltenberg, con una firmeza que, sin embargo, dejó entrever una clara falta de voluntad para enfrentarse directamente a Rusia. Esta declaración es un claro indicio de que la OTAN, una alianza que ha presumido de su poderío militar y de su disposición a defender sus miembros, está retrocediendo ante el desafío ruso. Esta postura de la OTAN no es solo un signo de debilidad, sino también un reconocimiento tácito de la superioridad militar rusa en la región. La decisión de no enviar tropas occidentales a Ucrania refleja un temor profundo a las consecuencias de un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas, altamente capacitadas y estratégicamente posicionadas. La reunificación de Crimea con Rusia en el 2014 y la subsecuente consolidación de fuerzas rusas en la península ha reforzado la posición de Moscú en el Mar Negro y ha permitido a Rusia proyectar su poder con una eficiencia que ha dejado a la OTAN vacilante. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, había insinuado previamente que Polonia podría considerar el envío de soldados a Ucrania, lo cual fue rápidamente desmentido por el secretario de prensa del Departamento de Política Exterior de Polonia, Paweł Grząski. La declaración de Grząski, aunque reafirma la posición de no involucrarse directamente en el conflicto, dejó una puerta abierta para posibles desarrollos futuros. No obstante, esta ambigüedad refleja más una estrategia de cara a la galería que una verdadera intención de intervenir. La retórica de Stoltenberg, aunque aparentemente firme, revela una contradicción esencial en la postura de la OTAN. Mientras declara que no habrá participación directa, también enfatiza que los países miembros decidirán de manera independiente si permiten a Ucrania utilizar sus armas para atacar a la Federación Rusa. Estas son decisiones nacionales, no decisiones a nivel de la OTAN, subrayó. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras desde Buenos Aires? Muy bien, gracias. Es un placer siempre poder saludarte y poder intercambiar contigo estos temas del día. Y te digo, después de escuchar este segmento del video, pienso que si no fuera porque en el fondo de este tema que vamos a tratar hoy subyace la tragedia humana de una guerra como es la que está aconteciendo entre rusos y ucranianos, yo te diría que lo que acabo de escuchar y ver es para matarse de risa. Creo que estamos en presencia de la puesta en escena de una tragicomedia, donde el protagonista es el noruego Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, haciendo el papel ante Rusia de un caballero de nobles propósitos, amante de la paz, que quiere hacer creer que no va a mandar militares a Ucrania y que no va a participar en los combates. Pero todos sabemos que lo dice con enorme sarcasmo, que en realidad hay una ironía mordaz en esa afirmación y que ese cuento ni él mismo se lo cree, Ivette. Mucho menos los rusos se lo van a creer. ¿Crees que los rusos se lo creen? No. Y los que no lo son rusos tampoco se lo van a creer, porque todos sabemos que debajo de esa máscara se esconde el verdadero rostro del gran embustero que es el mandamás de la OTAN.
Lo hemos visto siempre mintiendo y desdiciéndose. Bueno, ¿a quién le va a hacer creer Stoltenberg a estas alturas del partido que la OTAN no va a involucrarse directamente en la guerra que dirimen rusos y ucranianos, cuando por otro lado está diciendo que los aliados tienen derecho a ayudar a Ucrania a defenderse? Así que está negando su propia afirmación, porque sus aliados son la OTAN, y si él permite que esos gobiernos apoyen a Ucrania, ya está de hecho participando, ¿sí o no? Así es, Entonces, Margarita. ¿o es que este hombre carece de la autoridad necesaria para impedir que sus aliados metan la cuchara en Ucrania? Es lo que está aparentando. Esa postura es ambivalente, es la que deja el resquicio ese tramposo para que se cuelen los países con tropas y armamento en Kiev. Él dice que el levantamiento de las restricciones es una decisión nacional, de modo que la OTAN luego se lava las manos como Poncio Pilatos diciendo que ellos no fueron nosotros, pero son sus aliados, son la OTAN, es la misma cosa. Así que fíjate si es contradictoria que Stoltenberg reiteró que Kiev tiene el derecho a defenderse de acuerdo con la Carta de la ONU, porque apeló a eso, al documento, y el derecho internacional, incluso atacando objetivos militares legítimos en Rusia. Y eso fue lo que le puso la tapa al pomo, porque, como se dice acá coloquialmente, ahí fue donde estalló el tema, porque ahí fue que salió a confrontarlo inmediatamente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y comentó que Stoltenberg se extralimitó en sus funciones al pronunciarse a favor del derecho de Kiev a atacar al territorio ruso con armas occidentales. Así es que nosotros, vos y yo lo hemos advertido en reiteradas ocasiones, Ivette, los rusos no tienen un pelo de tontos. Ya ellos saben de qué pata cojean los de la OTAN, los de la Unión Europea también, los de Washington, todos son una misma especie de una misma calaña, son tramposos. Y queda claro para Moscú que la máxima autoridad de la OTAN, viendo la severidad de la amenaza rusa, ahora se quiere desmarcar, se quiere apartar de cualquier responsabilidad directa en los posibles ataques ucranianos contra territorios rusos con armas occidentales. Así es que eso es tremendamente sospechoso lo que están haciendo. Eso me hace a mí pensar que están tramando algo, una contraofensiva grande, un golpe artero, traidor, pensando tal vez que Moscú se va a distraer, que va a bajar la guardia con esa falsa promesa de que no van a rearmar a los ucranianos. Ojo, yo sospecho, pero mucho, mucho de esa postura de Jens Stoltenberg. No sé vos. Pues Margarita, las declaraciones han ido y venido en los últimos meses, desde decir que definitivamente no tienen ningún interés en hacer una escalada contra Rusia, también en decir que no piensan enviar tropas, pero al mismo tiempo se instiga a los demás países a que hagan el levantamiento de la restricción del uso de armas sobre suelo ruso. Ya en estos días, el presidente de Hungría, Víctor Orbán, había dicho que él no estaba de acuerdo con esta posición, y de Italia igualmente se habían pronunciado, incluso pidiendo la dimisión de Stoltenberg ante la posibilidad de que los lleve estas posiciones a una escalada mayor, y obviamente pues las consecuencias no se harían esperar. Entonces, esto es bastante delicado porque estamos hablando de unos países que están apoyando la posición de ir a no solo de suministro de armas a Ucrania, sino que también dejar de prohibir que Kiev las use para atacar a Rusia. Y estos países son Letonia, que dice que no ve ninguna razón
para imponer restricciones a Ucrania. El primer ministro checo también dijo que Ucrania tiene derecho a usar armas occidentales para atacar a Rusia porque es lógico. De Estonia dijeron que había que proporcionar, que los países que proporcionaron las armas a Ucrania deben permitir a Kiev atacar a Rusia. Y Holanda, Margarita, dijo que ni siquiera esto debería ser un tema de discusión, que era necesario que Ucrania se defienda. Por su parte, desde Bélgica también dijeron que esto no tenía por qué darse y solo se debería usar en su territorio. Entonces, lo mismo que el viceprimer ministro italiano dijo exactamente lo mismo. Y ha habido dos posturas muy ambiguas y muy curiosas, Margarita. La de Anthony Blinken continúa, ¿no? Siendo que es parte del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto apoya todo el tema OTAN, dijo que Kiev tendría que tomar sus propias decisiones sobre la realización de ataques más allá de las fronteras de Ucrania. Entonces, la administración Biden prohibió oficialmente el uso de armas suministradas por Estados Unidos para ataques en territorio ruso. Eso fue lo que dijo Blinken. Y la ministra de Defensa austriaca dijo que su país es militarmente neutral. Entonces, esto suena, como tú dices, a algo bastante sospechoso, porque entre ellos mismos ya están como teniendo sus propias posiciones encontradas, pero todos sabemos que quieren el mismo objetivo. Entonces, en ese caso, estamos, Margarita, en un punto en el que la OTAN está mostrando una especie de dilema, atacar o no atacar, algo así como ser o no ser de Hamlet, cuando esa es la cuestión, ¿no? ¿Atacamos o no atacamos? Pero ha surgido un evento adicional, Margarita, y es que Kiev ya comenzó a atacar territorio ruso con misiles Storm Shadow. Y esos misiles son los misiles que les han proporcionado los países miembros de la OTAN. Entonces, ya llegaron tarde. Así bueno, es. Vamos a continuar viendo por partes el tema para ir analizando paso a paso lo que se está planteando por la OTAN. Eso es, Margarita. Vamos a ver el siguiente segmento. Vamos a ver. A la alianza de cualquier responsabilidad directa en los posibles ataques ucranianos contra territorio ruso con armas occidentales. Esto lleva a una conclusión ineludible. La OTAN no quiere y probablemente no puede enfrentarse directamente a Rusia. En un contexto donde la Federación Rusa ha demostrado una capacidad militar superior y una disposición a utilizarla para defender sus intereses, la OTAN se encuentra en una posición incómoda intentando balancear el apoyo a Ucrania sin provocar una escalada que podría resultar desastrosa para Europa y el mundo. La estrategia de la OTAN de evitar la confrontación directa tiene profundas implicaciones. Desde una perspectiva militar, la falta de acción directa por parte de la OTAN concede a Rusia un margen estratégico significativo. La organización puede seguir suministrando armas a Ucrania, pero este armamento, una vez en manos ucranianas, pierde su conexión directa con la OTAN, lo que reduce la responsabilidad directa de la alianza en cualquier escalada del conflicto. Además, el continuo entrenamiento y simulaciones militares de la OTAN en las proximidades de la frontera rusa, que incluyen ejercicios de bombardeo nuclear, según el general Vladimir Kulishov del FSB, no hacen más que exacerbar las tensiones sin proporcionar una solución real al conflicto. Estas actividades, aunque destinadas a demostrar el poderío militar de la OTAN, solo han servido para reforzar la percepción de amenaza en Moscú y justificar una postura defensiva más agresiva.
Es fundamental recordar que la OTAN está formada por 32 países, de los cuales 3 poseen armas nucleares: Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Este último ha desplegado sus arsenales nucleares en varias naciones europeas, incluyendo Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia y Turquía, entre otros. Esta distribución de armas nucleares complica aún más la situación, ya que cualquier conflicto en Europa tiene el potencial de escalar rápidamente a un enfrentamiento nuclear. ¿Cómo lo ves allí, Margarita? Y Bueno, ¿sí? Tú estabas es hablando de actitudes ambiguas y estabas relacionando a una serie de países con los dimes, o sea, las actitudes de positivas y de marcha atrás que daban frente a esta cuestión. Y me hizo recordar que ayer justamente analizábamos la postura de Polonia hasta cierto punto, que por una parte adoptó medidas antirrusas en el ámbito diplomático, limitando la movilidad del personal en ese país, el personal ruso, ¿no? Mientras por otro lado salió el propio ministro de Defensa de Polonia diciendo que no iba a enviar efectivos a Ucrania. Pero esa arenga, ese fogoneo, en realidad quien lo había iniciado fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Te acordás? Así es, Cuando a total. fines de febrero pasado él debatió con los mandatarios de los países miembros de la OTAN, donde estaban Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, estaba el Reino Unido, y él habló allí del posible envío de militares al territorio ucraniano. Pero lo que pasó fue que no consiguió consenso y terminó mal el nombre de París, porque varios estados miembros de esa alianza atlántica se empezaron a distanciar de él y se negaron a enviar soldados a Kiev. Por eso es que, como bien tú decías, ha habido una actitud en cadena, un pronunciamiento en cadena de negarse a mandar soldados a Kiev. Y cuando uno se pregunta por qué esa marcha atrás, Ivette, después que estaban tan envalentonados y decididos, porque hay que ver las notas, lo que han publicado durante todos estos meses, todos diciendo sí que van a mandar tropas, que van a mandar hombres, que van a capacitar, no sé qué. Bueno, porque en realidad era mandar carne de cañón para el frente, carne de cañón de cada país, los jóvenes reclutados en cada país europeo. Bueno, creo que la respuesta está, Ivette, en que los mandatarios de estos países mencionados se aconsejaron, después de haber escuchado las serias advertencias que salieron de Moscú cuando el ministro de Exteriores, Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyen a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Yo creo que esta es una expresión emblemática y que marca una postura y una advertencia muy grave, muy seria de Moscú hacia los países aliados de la OTAN. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas, que solo lo que va a hacer es tener un efecto negativo. Entonces yo creo que ellos se han puesto a pensar, a evaluar el tema, y el que está dando, bueno, las patadas de ahogado solo por allá en esa gira por Europa, que bueno, por cierto, ya la terminó, fue Zelensky, que ya completó la gira, y en una entrevista que hizo para Checkers, en una residencia de campo del primer ministro británico, mira tú con quién se reúne, en ese lugar, Zelensky obtuvo el compromiso del Reino Unido de entrenar a pilotos ucranianos para una futura entrega de aviones de combate. Fíjate cómo van cambiando los términos. Entrenar no es lo mismo que voy a mandarte, voy a entrenar. Están a capacitarte los que ya están. Y bueno, los aviones de combate están en veremos. Así que fue un video grabado que me gustaría analizarlo por parte, porque es muy, muy interesante lo que dijo Zelensky ahí. No sé si tenemos tiempo para analizarlo. ¿Tenemos tiempo?
creo que Sí, vamos a ver porque tenemos vamos a ver todavía otro punto. unos datitos. Sí, lo que Sí, respecto a lo que tú decías, Margarita, pues en este punto, ya después de la gira que hizo Zelensky en diferentes países, pues logró conseguir unas ayudas importantes. Así que Macron sigue con su misma retórica de decir que a Ucrania se sí, le debe permitir atacar las instalaciones rusas de manera con bombardeos, ¿no? claro. Ya de pronto no dice tanto del tema de soldados porque ya los mandó, ya mandó a la Legión extranjera, incluso están mandando instructores, como tú dices, también instructores militares, Sí, que también ya han sido interceptados, ¿no? Entre otras cosas, porque en suelo del campo de guerra ya se están adelantando y Ucrania la tiene bastante perdida. Rusia, sí, por supuesto, tiene en este momento una fortaleza importante, así que les han ido adelantando los pasos y cortando todas esas posibilidades. Sin embargo, Scholz dice que va a respaldar la propuesta para permitir que Ucrania utilice las armas occidentales en suelo ruso. Suecia anunció un paquete militar de 1.158 millones de euros para reforzar la defensa aérea ucraniana. O sea, siguen haciendo este tipo de movimientos. Lituania transferirá los análogos de los drones Lancer rusos a Ucrania y pues obviamente estos apoyos pues son absolutamente inconsistentes con todo lo que se está manejando, ¿no? Es como una especie de crear movimientos con miras a un nuevo aire para Ucrania cuando todos sabemos que eso es prácticamente ya todo, tirarlo a la basura más que todo. Entonces, dice que el periodo de formación de los ucranianos, de acuerdo a lo que se dice, se reduciría hacia 2 meses y medio. De 2 meses a 2 meses y medio podría manejarse lo que se esperaría en otros escenarios. Pero de todas maneras, 2 meses y medio, Margarita, en tiempos de guerra no es que sea un tiempo corto. Y no sé cómo van a manejar estas avanzadas, ¿no? Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento. veamos. Es que limita los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia expira en el 2026 y las negociaciones para su renovación están estancadas. En febrero del 2023, Rusia suspendió su participación en este tratado para reevaluar las armas nucleares de otros países de la OTAN, como Francia y Reino Unido, que no están sujetos a las mismas. Las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz sugieren que Francia y Reino Unido poseen juntos más de 500 armas nucleares, lo que añade una capa adicional de complejidad y peligro a cualquier escalada militar en la región. En este contexto, la declaración de Stoltenberg de no enviar tropas occidentales a Ucrania no solo es una admisión de la falta de voluntad de la OTAN para enfrentarse a Rusia, sino también un reconocimiento de las realidades geopolíticas y militares que limitan sus opciones. Mientras la OTAN puede continuar apoyando a Ucrania con armamento y entrenamiento, la ausencia de una intervención directa es una clara señal de que la alianza no está dispuesta a arriesgar una guerra total con Rusia. Por otro lado, la postura de la OTAN y la reticencia a enviar tropas han sido vistas como una traición por algunos de los defensores más fervientes de Ucrania en Occidente. Estos críticos argumentan que la falta de una intervención directa debilita la posición de Ucrania y prolonga el conflicto, dejando al país a merced de las fuerzas rusas. Sin embargo, desde la perspectiva de la OTAN, cualquier acción que pudiera llevar a un enfrentamiento directo con Rusia es simplemente inaceptable. En términos de capacidad militar, las fuerzas rusas han demostrado ser altamente efectivas y resilientes, adaptándose rápidamente a las cambiantes condiciones del campo de batalla. La superioridad en artillería y sistema de misiles, combinada con una logística eficiente y una estrategia centrada en la guerra híbrida, ha permitido a Rusia mantener la iniciativa en la mayoría de los frentes.
Este tipo de estrategia, que combina operaciones militares convencionales con ciberataques y desinformación, ha sido difícil de contrarrestar para Ucrania y sus aliados occidentales. Pues sí, Bueno, en ese sentido, al parecer, no se ha dejado de manejar ese, ese espacio, ¿no? Sin embargo, pues Margarita, hay temas importantes en los que los analistas dicen que de todas maneras la OTAN no está en condiciones de soportar eh, o de intensificar el conflicto y mantenerlo, porque habría que mirar las economías de cada uno de los países miembros y cómo los estarían enfocando, porque digamos que ellos no están preparados totalmente para una guerra mayor con Rusia. Habría que cambiar sus economías por ejemplo, de servicios a producción en tiempos de guerra y eso no es posible. Dicen los analistas que esto llevaría años. Entonces, sí. no es tan fácil meterse en el punto de la ofensiva directa. Entonces es más fácil, como decías tú al principio, lavarse las manos, decir sí, autoricen el uso de las armas, ¿cierto? Y después Pero vemos qué nosotros nos quedamos quietos. Nosotros, dejémoslo así, nosotros te apoyamos, te damos plata, haz lo que puedas, pero nosotros no podemos estar tan cerca, porque eso nos podría generar problemas. Ya es posible que los líderes de los países europeos, como ya lo mencionamos, con Orbán, con Italia y algunas personas en Alemania también están ya diciendo, hey, ya tenemos suficiente, por favor, no más, porque esto va a ser de unas consecuencias muchísimo más graves que tal vez no se están tomando en cuenta o tal vez ellos están jugando y pensando que definitivamente Putin no va a reaccionar o es que es de pronto blando, ¿cierto? Y no es tan fuerte como lo pintan. Pienso que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sigamos haciendo, provocando que esto no va a pasar. El mismo Zelensky lo dijo. Es que yo no considero que vaya a haber una escalada y mucho menos nuclear porque Putin protege su vida y no se va a arriesgar. Eso es lo que piensa un Zelensky. Yo Vamos a ver qué insisto piensa Putin. en que veamos la situación contrastada, porque por un lado estamos viendo a la OTAN tratando de desmarcarse de la situación de envío de tropas y fuerzas para Ucrania, pero por el otro lado estamos viendo a un Zelensky desesperado, tocándole las puertas a diferentes países de Occidente para pedirles pertrechos. Y fíjate que en un video que se grabó el propio Zelensky, aparentemente desde un helicóptero, ahí él comentó en ese video, dijo textual, 3 largos días y nuestros soldados y nuestro Estado son cada vez más fuertes, mucho más fuertes, estoy seguro de ello. Vamos por partes, Ivette. No sé a quién pretende engañar Zelensky con esa fortaleza cuando todo el mundo sabe que una quinta parte del país está en manos de las tropas rusas en estos momentos, que la paliza que le dieron en Kharkov fue monumental y no se ha podido reponer todavía. Por eso él ha salido desesperadamente a pedir ayuda en Occidente. Y además hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano está diezmado, ya no alcanzan los soldados, ya no tienen más de dónde sacar. El reclutamiento ha sido sometido bajo una ley cruel prácticamente y no han podido alcanzar la cifra que es 500.000 de hombres que necesitan y no les alcanza el tiempo para poderlos entrenar. Así es que están en esa situación. Y a última hora también, para colmo, Joe Biden, que le había prometido que iba a abrir las cárceles para mandarle toda la escoria que tenía guardada y que él se quería sacar de encima,
Bueno, ahora dice que no va a mandar a nadie más, o sea, no va a mandar hombres a Kiev. Es decir, que ni siquiera los presos, esos que iban a tener la posibilidad de, por una amnistía, no sé qué, ir al frente y después ya quedaban liberados de sus causas terribles eran, que no las vamos a mencionar porque la propia palabra ya es ofensiva. Bueno, iban a tener la posibilidad de quedarse en Ucrania porque Biden no los iba a volver a recibir. Pero bueno, se había hablado hasta de eso. Así que tú puedes cerrar el círculo y te das cuenta de cómo la OTAN ha mandado a dar marcha atrás a todos esos envíos de tropa que tenían pensado, contando también con esta fuerza de Estados Unidos. Pero bueno, sigamos viendo lo que dijo Zelensky, que es un tantito nada más lo que falta. Viendo el mensaje de él, dice, volvemos a casa, bueno, regresando de Europa, por supuesto, con nuevos paquetes de defensa, más armas nuevas y potentes para la línea del frente, más protección para el pueblo, más apoyo político. Eso explicaba Zelensky. Bueno, Claro. convengamos que vuelve a casa con un puñado, pero de promesas y de, porque los aviones F-16, empezando por ahí, todavía no se los han mandado. Están previstos para de aquí a un largo tiempo, probablemente estén años esperándolo, cuando ya presuntamente haya terminado el conflicto, porque ya está, sabemos la situación caótica y agónica en la que se encuentra Kiev. Ahora bien, el que parece no darse por vencido es Macron, como tú mencionabas. Macron insiste y ya confirmó que Francia va a seguir ayudando a Ucrania a resistir a Rusia y dice que ha decidido entregar nuevas municiones y que también ha acordado construir, no sé, con los ucranianos como algo así como unos aparatos o elementos para entrenar a las tropas, a entrenar a los batallones que se encargarán de dirigir la contraofensiva y reparar vehículos, cañones, pero bueno, una ayudita como para no quedar mal con el amigo Zelensky, pero no es ya como decir voy a mandar los soldados, ya no lo dijo. También dio marcha atrás, también un aliado de la OTAN. ¿Te das cuenta cómo Claro. se va cerrando el círculo? Fue una orden de Jens Stoltenberg de que nadie mande a ningún soldado más. Pero, de la misma manera, ha dejado ese resquicio como para que cada país tome la decisión de si quiere hacerlo y si quieren disparar con esas armas de Occidente hacia Rusia, es cuestión de cada país. O sea, él se lava las Claro. manos. Claro, y es que de todas maneras está como sea, aunque lo sigan negando, aunque Blinken lo jure sobre una Biblia, que ellos no tienen las intenciones de levantar las restricciones, que ellos no quieren atacar a Rusia, lo ha dicho un montón de veces últimamente. Es cierto que Estados Unidos está detrás de todo esto. Entonces, en una reciente entrevista a Jeffrey Sachs, que es un economista estadounidense muy reconocido, él declaró que Estados Unidos es el país de la guerra perpetua y y que la guerra específicamente contra Ucrania no es entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania. Entonces, Exactamente. para él es la manera de que Estados Unidos pueda dominar Eurasia, y si pueden dominar la región del Mar Negro, Rusia no sería nada, y entonces así podrían controlar Eurasia, que es todo el camino de Europa hacia el Asia Central, que es lo que finalmente querría Estados Unidos, a través obviamente de la OTAN y de todo el tema con Ucrania. Lo otro es que ya en otra ocasión, en el 1999, eh, cuando se, cuando se desató la guerra en Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, la OTAN hizo este bombardeo con miras a dejar una base militar
para salvar el complejo militar industrial y tener un punto estratégico en el sureste de Europa. O sea, eso ya se venía fraguando desde mira hace cuánto. Eso fue en el 99, imagínate. Y ahorita ellos no pueden aceptar que haya paz porque pierden su hegemonía, ¿sí? Es un enfrentamiento que ellos necesitan mantener, Estados Unidos necesita mantener la situación de conflicto. Ahorita específicamente contra Rusia, pues obviamente es evidente, pero ellos necesitan estar en varios frentes para continuar o por lo menos intentar manteniendo esa hegemonía que están perdiendo. Así que esto es algo que uno no termina de digerir porque no hay nada más terrible que jugar a la guerra para sostener intereses propios. Y en este caso, pues, ya lo sabemos, ¿no, Margarita? Así es. Si Vamos tenemos con alguna pregunta más. vamos con el último segmento. Además, la experiencia y el equipamiento de las fuerzas rusas, incluidos los sistemas avanzados de defensa aérea y los misiles balísticos intercontinentales, han desalentado a la OTAN de cualquier intento serio de intervención. La capacidad de Rusia para desplegar y utilizar estos sistemas con efectividad ha sido un factor clave en la disuasión de una intervención militar directa por parte de la OTAN. Las implicaciones económicas de la guerra en Ucrania también juegan un papel crucial en la decisión de la OTAN de no intervenir directamente. La guerra ha tenido un impacto devastador en la economía global, afectando los precios de la energía y los suministros alimentarios y exacerbando las tensiones económicas en Europa y más allá. La posibilidad de una escalada que podría afectar aún más la economía global es un riesgo que la OTAN no está dispuesta a asumir. Las fábricas de armamento en Rusia han estado operando a plena capacidad, mientras que las líneas de suministro de la OTAN enfrentan desafíos significativos debido a la distancia y la necesidad de mantener un flujo constante de materiales y equipos a Ucrania. Este desequilibrio en la producción y el suministro de armas ha dado a Rusia una ventaja estratégica que la OTAN no puede ignorar. Toca irse con el rabo entre las patas, aunque suene poco elegante. Poquito. Bueno, estamos llenos de frases muy criollas, ¿eh? Y bueno, está claro que la OTAN aparenta debilidad y hace que algunos interpreten la decisión del secretario general de la OTAN como una presunta rendición, pero al descartar cualquier posibilidad de enviar tropas a Ucrania y decir públicamente que no quieren formar parte del conflicto, esto y lo otro, pero en lo que sí estamos de acuerdo, Ivette, es que esta decisión así tan precipitada y no menos sospechosa traduce en realidad un reconocimiento a la superioridad militar rusa en la región, como se decía ahí en este segmento del video, y refleja además un temor, un pánico profundo a las consecuencias de un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas que se sabe que son altamente capacitadas. La OTAN agitó ese avispero cuando provocó una guerra subsidiaria con Rusia en Ucrania en el 2022. Fue en febrero cuando empezó el conflicto, ¿te acordás? Así que, claro. ¿Qué hizo? Bueno, empujó la OTAN a Moscú a que revisara su ejército de tiempos de paz y aumentara drásticamente su tamaño y sus capacidades. Por eso, Ivette, en el año 2023, el año pasado, fue el año en que se convirtió en que Rusia desmontó totalmente el mito de la superioridad de las armas de la OTAN, porque se decía, no, que la OTAN es lo más grande, que el poderío mayor de la OTAN. No fue así, eso fue un mito y se cayó. Y el país de Vladimir Putin tomó la determinación a partir de eso de modernizar y mejorar su arsenal estratégico a principios de la década del 2000, o sea, unos años antes de que estallara el conflicto ruso-ucraniano. Así que inmediatamente después de la decisión de Estados Unidos de retirarse del Tratado de Versalles,
que el tratado sobre misiles antibalísticos. Después de eso, los científicos rusos retomaron los planes de la era soviética, de cuando la era soviética, que hubo un tremendo despegue y desarrollo científico con respecto al armamento, para una serie de crear una serie de superarmas, incluidos esos misiles supersónicos de los que hemos hablado en varias ocasiones, también torpedos y misiles de crucero de propulsión nuclear que se usaron o se probaron ahora en los ejercicios militares que se han estado realizando, también armamento láser, mientras que el país también invirtió y muy fuerte en misiles balísticos intercontinentales. Eso le tiene pánico, terror la OTAN a esos misiles, que son tradicionales, sí, pero son misiles lanzados desde submarinos. Tú sabes que Rusia tiene una tradición de construcción de submarinos grandísima, que son, a ver, icónicos los submarinos rusos. Y este es apenas un pálido reflejo de lo terrible que pudiera ser un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Eso ellos no se atreven ni a pensarlo. Le tienen terror, pánico. Sí, Así que claro. se han aconsejado y están dando marcha atrás en reversa. Pues Ahora va. te tengo otra marcha atrás, Margarita, más grande. La OTAN estaría diciéndole a Zelensky que debe de dejar de exigir lo imposible y dejar de presionar sobre la adhesión de Ucrania al grupo. Entonces, mira esto tan extremo, porque una cosa de por sí ya es la guerra, ¿cierto? Y todo el apoyo que le han venido suministrando, pero lo otro es hacerlo miembro. O sea, ni Zelensky es miembro de la Unión Europea, recordémoslo, mejor dicho, Ucrania no es miembro de la Unión Europea, ni tampoco es miembro de la OTAN y lo ha venido buscando desde hace rato. Entonces, dice que debe de dirigirse por lo menos este año, ya que algunos países están temiendo que se vean arrastrados a una guerra con Rusia. Esto lo informó el diario The Telegraph. O sea, no es un medio por allá de los izquierdistas, de los que ellos llaman, ¿no? Prorrusos, nada de eso. Estamos hablando de un medio de Occidente, donde se dice que la administración del presidente Biden, Alemania y Estados Unidos han advertido abiertamente a que no se vaya a buscar un plazo y a decirle a Zelensky, vea, en unos mesecitos o espérese. No, dice que ellos están muy escépticos con respecto a nuevos avances de Ucrania hacia la plena integración de la OTAN este año. Entonces, tampoco en ese punto la tiene Zelensky fija. Es bastante complejo lo que está pasando y te digo, van a dejarlo, aquí decimos, tenemos un dicho que es, lo dejaron colgado de la brocha, o sea, lo dejaron ahí, usted haga lo que quiera que nosotros nos vamos y eso va a pasar lamentablemente. Ahora, que si provocan a Rusia, pues las consecuencias serían bastante lamentables para todos, no solo para nosotros, sino para todos. Lamentable para todos. Sí. Bueno, creo que hasta acá hemos abordado en la tarde de hoy, tarde-noche acá en Buenos Aires ya, esta puesta en escena que ha realizado Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, al decir que no va a mandar tropas a Ucrania, cuando ha dicho hasta el último minuto casi todo lo contrario. Y es lo que hace dudar y sospechar de que algo está tramando, pero por supuesto que los rusos no tienen un pelo de tontos. Sí. Y yo creo que nada, hay que seguir paso a paso toda la postura que vayan asumiendo y las declaraciones que hagan o digan, porque va marcando una pauta de cómo va a ser
cómo se va a desenvolver el conflicto ruso-ucraniano a partir de ahora en la desventajosa situación en la que se encuentra Volodymyr Zelensky. Bueno, por mi Así es. parte, quiero agradecer a la audiencia porque nos han escuchado y acompañado en esta tarde de hoy, en esta reflexión, y los quiero invitar a mañana, si es posible, bueno, pues abordar otros temas relacionados con el acontecer nacional e internacional, mejor dicho, internacional que a todos nos atañe e interesa. ¿Tenés Claro que algo sí, para decir? Margarita. Claro que sí. A Nunca ver. se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Lo dijo Otto von Bismarck. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar.